Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer tenerlos nuevamente aquí en Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. Hoy nos visitan dos seres maravillosos, encantadores, sensibles, patriotas, comprometidos, y nos honra esta tarde aquí en Bonita Radio el señor Heriberto Marín Torres. Es un honor tenerle aquí. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos los radio oyentes. Chévere. Y de igual forma nos acompaña la doctora Janine Santiago, quien es una estudiosa del tema de las mujeres nacionalistas en Puerto Rico, catedrática asociada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y de la Facultad de Estudios Generales. Así que bienvenidos, bienvenidas aquí en su programa Veo, tu museo virtual. Don Heriberto, de verdad que es una total emoción. Yo debo de contenerme en mis emociones, que pueden llegar hasta las lágrimas, porque de verdad que tenerlo aquí para mí es un orgullo inmenso, ¿verdad? Y todos aquellos que queremos a la patria, es especial tenerlo aquí. Usted fue participante activo, testigo evidentemente de la Revolución Nacionalista en Jayuya, el 30 de octubre de 1950. Y yo quisiera que nos hiciera en esta primera parte del programa, nos hablara un poco cómo usted, o es que viene de familia que ya eran nacionalistas, cómo usted entra en ese compromiso en estos años de tanta persecución, que nunca ha cesado la persecución, pero una edad bien joven. Bueno, buenas tardes primero. Yo vengo de una familia completamente popular. Del Partido Popular. Del Partido Popular, seguidores de Muñoz Marín. Claro, yo me crié en los terrenos de Blanca Canales, en la hacienda Canales, y ahí hubo una relación entre los Torresola, los Canales y mía, y de ahí viene que empiece esa preocupación por la independencia de Puerto Rico. Así que la señora Canales es parte de la educación que usted recibe. Claro, muy claro. Blanca Canales, Celia Torresola, Griselia Torresola, Doris, todos los Torresola en general. Esos árboles, ¿verdad? Como diría Clemente Soto Vélez, que estuvo ahí con Albizu en la cárcel, uno de los grandes poetas puertorriqueños, ¿verdad? Que se estudia muy poco, pero es tan exquisito. Yo siempre he dicho que estos árboles, aquellos árboles justamente, lo que definen entre tantas cosas es esos árboles que fueron los nacionalistas. Son y eran unos árboles, ¿verdad? De pies a cabeza, muy frondosos. Y usted tuvo la oportunidad de nutrirse con esos árboles, ¿verdad? Con los Torresola. Bueno, claro. Nosotros somos germinamos, somos la semilla que ellos sembraron en nosotros. Y bastante bien que lo hicieron. Y fue pues magnífico la escuela que recibimos, la escuela de sentimiento patriótico sobre la independencia de Puerto Rico. Y cuando usted dice nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros, la juventud del barrio de Coabey, del Valle de Coabey. O sea que eran más de uno. Sí, claro, éramos más de uno. Por ejemplo, en mi familia de los Marín éramos 4.
los cuales cumplimos prisión. Pero en el barrio había muchos jóvenes que era independentista y que nos reuníamos constantemente en la casa de Blanca Canales cuando don Pedro fue a vivir a Jayuya en el 1948. Que fue a vivir a Jayuya. Y usted menciona que cumplió prisión. ¿Nos podría dar los antecedentes de llegar a la prisión, verdad? Porque no se llega a la prisión así de fácil. Bueno, lo que pasa es que cuando don Pedro regresa de la cárcel de cumplir 10 años en Atlanta, en fines del 47, en el 48, en el verano del 48, don Pedro fue sorpresivamente a vivir a Coabey, en Jayuya. Fue a vivir porque necesitaba protección. Necesitaba más bien liberarse un poco de toda esa persecución que estaba siendo sometido, pero con él llegó también los sabuesos que había nombrado Muñoz Marín en la seguridad interna para perseguirlo, ¿no? Don Pedro fue a vivir allí con su esposa, con doña Laura, con su hija Rosita. Y una noche a mi casa fue a buscarme como a las 8 de la noche Griselio Torresola, que Griselio fue aquel joven que junto a Oscar Collazo tirotearon la Casa Blair en el 1950, el 1 de noviembre, a decirme que en Casa Blanca había una persona que a mí me gustaría conocer personalmente. Y cuando llegué allí, quien estaba en el centro de la sala era don Pedro. Qué emoción. Para mí fue una sorpresa increíble. Yo fui a darle la mano y no me la dio, sino que me dio un abrazo y me dijo, hijo, ¿cómo está ese corazón? Así ¿Y que, eso? ¿Qué le pareció? Increíble. Era como si fuera un padre que se encuentra con un hijo, ¿no? Y la amistad que hicimos fue increíble, ¿no? Fue precisamente la de un padre con un hijo. Así fue. Exacto, sí. Así fue, qué acto más bonito, ¿verdad? Y para eso hay que tener corazón. Bueno, para luchar por la patria hay que tener corazón, indudablemente. ¿Verdad? Y usted le dijo que sí, y ahí se enfiló en el partido, ¿verdad? Sí, fui cadete de la República a los 14 años. Desde los 14 años, ¿verdad? Qué maravilla. Y hoy en día, que todo ese honor, todo ese heroísmo ha ido menguando, ¿verdad? No sé si usted comparte esas ideas conmigo. Bueno, yo, precisamente, a mí hay algo que me está muy raro, que a veces me preguntan el asunto de la juventud, ¿no? Nosotros éramos un grupo de jóvenes, todos los jóvenes en su tiempo han sido iguales, ¿no? Lo que pasa es que el movimiento nacionalista fue tan y tan perseguido, vilipendiado, triturado, si vamos a ver, por el imperio y por el gobierno colonial, que hizo aminorar el interés de la juventud, y al ver que nos echaban prisión perpetua, ¿no? Y que era un delito obtener la bandera de Puerto Rico y todo, una serie de cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos una juventud ahora bastante activa. Eso es bueno que muy que activa se diga. Y sobre todo muy conocedora de lo que es la lucha por la independencia. Y tenemos que mantener eso, pero como buenos soldados, ¿verdad? Como buenos cadetes, la defensa de la patria. Y yo creo que usted es un ejemplo. Me gustaría que nos comentara sobre los hechos de esa revolución nacionalista en Jayuya. Sí. Bueno, cuando don Pedro va a vivir a Jayuya, no había nada estaba programado para una revolución. Iba mucha gente de la isla a llevar alimentos y ropa y dinero para mantener aquel grupo de jóvenes que habíamos, que éramos entre personas mayores y jóvenes, unos 40 o 45. Y entonces pues, había que alimentarlos, ¿no? No teníamos armas.
pero había corazón. Y esa revolución que no estaba planificada se tiene que adelantar debido a que se suponía que hubiese un atentado contra la vida de don Pedro el 26 o el 27 de octubre del 1950, celebrando en la celebración del natalicio del general Valero, que luchó al lado de Bolívar por la independencia de Latinoamérica. Y ahí no hubo nada, no pasó nada, pero cuando regresaban de unos automóviles pues nacionalistas, supuestamente cruzaron la luz roja en Martín Peña. Ahí siempre ha habido un semáforo en el puente Martín Peña. ¿El de aquí? ¿El de aquí? Sí. Ese semáforo siempre ha estado ahí, ¿no? Ok. Y supuestamente cruzaron la luz roja y lo detiene la policía y le encuentran armas en el carro. Y es que se ordena de que se arresten a todos los nacionalistas e independentistas que estaban fichados, que ya había empezado el carpeteo. Ese fue el gobierno local. Bueno, de un señor que a mí no me gustaría ni mencionar el nombre. Está bien. Por desgracia tiene el apellido mío. El segundo apellido de él es mío. Pero sí. ¿Marín? Sí, pues sí. Ah, sí, claro, ya con eso. Claro, con eso basta, Sí, ¿verdad? sí, LMM. Exacto, correcto, sí. El aeropuerto. Exacto. Más o menos el aeropuerto. Exacto, en el aeropuerto. Así es, entonces Ajá. continúe. Bien, pero la gente que iba a Jayuya, los movimientos independentistas, todos, desde que se organizaron en Puerto Rico, han estado infiltrados. Ahora mismo, yo creo que en el mismo movimiento independentista, partido independentista, tiene que haber cierta gente infiltrada también. Claro. Porque el gobierno de Estados Unidos infiltra todo. Y usted lo dice tan lindo, infiltrado, por ahí le dicen los chotas. Bueno, sí, pero claro. Sí, pero ya el shot es aquel que la ve usted haciendo algo, dice, está. Sí. Pero es la persona que viene y comparte con uno. Ya. Y que se hace pasar como el más independentista, ¿no? Sí. Pero sin embargo, ese puede ser la persona que ocasione, como ha ocasionado en la universidad y en distintos sitios, los motines. Sí, tenemos el ejemplo del fraile. Pues claro. Sí, en el Cerro Maravilla, no nos quepa la menor duda, ¿verdad? Sí. Que están ahí. Pues de esa gente que iban de la isla, preguntaban a don Pedro cuándo era la revolución. Y don Pedro le decía, bueno, don Pedro había sido militar y no era ningún tonto, ¿no? Don Pedro no iba tampoco, si había alguna fecha para la revolución, la iba a decir. Don Pedro decía, bueno, lo importante es, para esto no hay fecha, pero lo importante es que cuando esto empiece, tú estés allí. De esos no apareció ninguno. Porque a lo mejor de esos que iban eran infiltrados y querían saber cuáles eran los planes que había para la revolución. Sí, que la persecución. Sí, la revolución hay que adelantarla cuando se ordena el arresto de todos los nacionalistas en la isla, que no eran solamente los nacionalistas, eran también del Partido Independentista, porque el carpeteo incluyeron hasta populares. Creo que hasta Muñoz Marín lo tenía. Ay, perdona que él mencione. Se le zafó. Sí, se me zafó. Pero creo que hasta él lo tenían carpeteado también, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo? Yo quería decir que don Heriberto nos está dando lo que llamamos en historia oral, ¿verdad? La historia oral de estos eventos históricos, pero toda esta documentación se encuentra publicada por algunos estudiosos y uno de los libros pioneros para documentar la insurrección nacionalista del 1950 es el libro de Miñi Seijo Bruno. Y Miñi Seijo Bruno hace un estudio muy completo, ¿verdad?
todavía está disponible para el acceso de las personas que quieran leerlo. En las librerías. En las librerías. Y también, ¿verdad? Para los estudiosos, el Archivo de Puerto Rico tiene un fondo donde están los documentos nacionalistas, bajo el Fondo Nacionalista, y ahí se encuentran cartas, ¿verdad?, de los asesores de Luis Muñoz Marín, informándole de la situación y se ve claro la persecución política por mandato del gobernador en ese momento. Qué dolor, ¿verdad? A mí también, como usted y a muchos puertorriqueños, cuánto nos duele, ¿verdad? Bien profundamente, no tan solo la persecución, sino que nos han violado por siglos un derecho universal que es la libertad, ¿verdad? Y habiendo hombres, mujeres, con este compromiso, tener que someterse a la persecución fuerte. Una de las cosas que siempre se ha dicho en términos de los movimientos independentistas, los infiltrados, así se dijo también y se dice respecto a Lares, que se tuvo que adelantar, a veces porque siempre en casi todos los países y todos los movimientos de independencia en América Latina ha existido, ¿verdad? El infiltrado. Más allá de eso, que ocasionó adelantar cómo se dio los hechos de la revolución nacionalista en Jayuya, cuál fue su impacto, ¿verdad? Ya no tanto ante los oficiales, sino ante el pueblo, ante la gente, ustedes, ¿qué pasó? Bueno, es que la revolución, al adelantarse, cuando sucede el arresto de este grupo de nacionalistas que van en automóviles, la revolución se asigna para 2 días después. Y en 2 días después, ya la revolución estaba vendida. O sea, Okay. Dentro del alto liderato del Partido Nacionalista, se supone que había un infiltrado. Ok, vamos a continuar en el próximo segmento con este tema. Nos retiramos un segundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Regresamos a tu programa Veo por Bonita Radio. Continuamos en el conversatorio, ¿verdad? Este conversatorio tan histórico, tan importante, que queremos compartir con los radioescuchas en un momento tan crucial que está viviendo Puerto Rico, con esto de la Junta, con esta opresión que nos cae, que casi regresamos al comienzo de la ley Foraker de principio del siglo XX. Esta experiencia que nos trae don Heriberto Marín, en su presencia en la revolución del 30 de octubre. ¿Cómo siguió eso? ¿Cómo continuó? Bueno, sí. Uh-huh. Al asignarse como el principio de la revolución el 30 de octubre, o sea, no hay tiempo para avisarle a todo el pueblo de Puerto Rico, a todos los municipios donde había juntas nacionalistas. Había que hacerlo personalmente, y las carreteras en ese tiempo eran bien difíciles, y además no se podía por el teléfono porque se vendía la revolución, ni tampoco por telégrafo.
O sea, que se logró ir a muy pocos pueblos. Okay. Y por eso se levantan solamente 8 municipios, cuando pudo haberse levantado 30 o 40 municipios. Que si nosotros hubiésemos logrado eso, Puerto Rico fuera una república. Ay, sí. ¿Cuánto se lo hubiésemos agradecido? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues... Heriberto, ¿por qué no mencionan los pueblos que se levantaron? Sí, los pueblos que se levantaron fue Utuado, Arecibo, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Jayuya, San Juan, Naranjito. Y claro, ahí el ataque a la Casa Brea, que si vamos a ver es cadena, una cadena también. Claro, Sé que parte. serían. Pero el propósito era de reunirse todos los nacionalistas en el pueblo de Utuado, todos los de la isla, ¿no? Se creía que se iba a dar una sorpresa, y la sorpresa no la llevamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos habían vendido la revolución, ¿no? Alguien había hablado. Pero en 2 días, o sea, increíble, ¿no? El asunto es que lo que se quería, por ejemplo, el grupo de Jayuya era ir a tomar las armas en el cuartel, no atacar a la policía como tal. Porque en los pueblos pequeños, por lo regular, la policía y la ciudadanía pues se conocen, tienen unas relaciones bastante ¿verdad? Familiar, y no se quería tener una batalla contra la policía. El pueblo se va por la mañana, a las 12 del mediodía, a las 12 es que se ataca el pueblo, se ataca el cuartel de la policía, y se ataca porque cuando se le pide a la policía que se rindan y entreguen las armas, ellos abren fuego. Y la única oportunidad que teníamos nosotros, armas, eran cócteles Molotov. Que para el que no sabe lo que es un cóctel Molotov, es una botella de gasolina de cristal con una mecha, se enciende la mecha, y cuando se tira contra el objetivo, se riega el fuego. El cuartel de la policía de Jayuya era en un segundo piso, y era de madera, y casi todo el pueblo de Jayuya era de madera. O sea, ahí es que muere una persona, muere un policía, y los demás policías se refugian en la casa parroquial. Se podía, si hubiese sido un movimiento que no respetara lo que es el derecho internacional en ese aspecto, de que hay unos refugios que no se pueden entrar, bueno, Estados Unidos lo haría sin problema, ¿no? Claro, lo hace. Pero sí lo hace, pero nosotros no. Se podía haber entrado a la casa parroquial y haberse ocupado las armas que tenía la policía. Pero no se hizo, ¿no? No se hizo. Ellos abandonaron a un policía que se quemó en el cuartel. Herido, lo dejaron. Y ese policía, antes de morir, hiere a Carlos Irizarry, que era uno de los 2 comandantes nuestros. Y lo hiere mortalmente. Wow. Cuando lo hieren a él y a Torresola me envía a mí a buscar a Blanca, porque había que llevar a Carlos Irizarry, el herido había que llevarlo a Utuado, porque en el hospitalillo de Jayuya no había nadie. Cuando empezó el tiroteo, todos se fueron. Yo creo que hasta los enfermos. Si era que había alguno. El asunto es que cuando yo voy a buscar a Blanca, la encuentro a Blanca en los altos de una farmacia en la salida para Coavey, y estaba sacando la bandera de Puerto Rico de su bolso para desplegarla. Entonces
Ella tenía un revólver, lo puso encima de la baranda del balcón. Y ahí es que ella toma la bandera de Puerto Rico por una esquina y yo por otra, y se da un grito a Viva Puerto Rico Libre. Y esa bandera se dejó amarrada en el balcón, pero hubo un héroe anónimo que por la noche la subió sobre el techo del edificio y la izó allí. Por eso aparece, cuando entra la Guardia Nacional a Jayuya, aparecen bajándola a ellos, la Guardia Nacional. Ese héroe anónimo, pues nunca se supo. Permanece en el anonimato. Claro. Sí. Claro. ¿Quién fue? Bueno, nunca, ninguno de los nacionalistas fue. Ninguno de los nacionalistas. Así que es anónimo, lo que quiere decir que había una población que apoyaba. Te digo que cuando nosotros se da el Viva Puerto Rico Libre, en la calle había bastantes personas pidiendo armas para pelear. Mira para allá. Esas mismas personas luego, con el miedo y la persecución que hubo contra el nacionalismo, los usaron para que fueran a declarar en contra de nosotros. O sea, pues perdían su trabajito, se lo tenían, así que obligados fueron a servir de testigos en contra de nosotros. Sí. Yo te quería decir que este programa es un museo virtual, ¿verdad? Pero en Puerto Rico todavía tenemos la tarea de crear un museo de la resistencia, de la historia de la resistencia de Puerto Rico, donde se incluya la historia de la lucha nacionalista y también incluya la historia y participación de las mujeres dentro de esa lucha nacionalista y lucha por la libertad. Sí, eso es bueno que lo menciones, ¿verdad? Porque muchas veces la figura masculina, estás haciendo un trabajo y me gustaría que conversáramos sobre ese tema. En muchos países existe el Museo de la Resistencia, pero para tener un Museo de la Resistencia hay que tener una nación, ¿te parece, verdad? Porque bajo la colonia, el no reconocimiento, pero para eso seguimos, sumamos y sumamos. No es fácil. Cuéntame, ¿quiénes son estas mujeres tan valiosas? Si quieres decir algo. Antes de que Janine comience, en Coabey hay un museo que se llama el Museo de los Mártires, que se inauguró el año pasado, que es lo mejor que hay sobre la historia de la revolución y del nacionalismo en Puerto Rico. No se le ha dado mucha importancia porque fue organizado por un independentista que ahora mismo es candidato a alcalde por el Partido Independentista en Jayuya, y es un sobrino mío que vivía en Chicago y vino y se identificó tanto que ha hecho de su casa un museo que la gente queda encantado cuando va. ¿Y dónde queda este museo? En el barrio Coabey, muy cerca del Museo Canales. Ay, esto hay que visitarlo. ¿Y claro. esto está dentro de los museos del instituto o es un museo aparte? No, es un museo aparte que no le han dado ni el mismo municipio de Jayuya le ha dado ninguna publicidad porque no les conviene en el aspecto político. Claro, o sea, es el Museo de los Mártires en el barrio Coabey. Exacto. Y el Museo de Blanca Canales también en el barrio Coabey. En el barrio Coabey. Y hay otro museo en el barrio Coabey que es el de Museo Blanca Canales, museo, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita se acuerda. Ahorita me acuerdo. Sí. Sí, pero lo que él está hablando es de que a pesar, ¿verdad?, de que no tenemos un museo de la resistencia, personas comprometidas
con documentar la historia de Puerto Rico desde esa perspectiva de la resistencia, lo están realizando. Exacto. Ahorita vamos a una pausa. Vamos a aprovechar y vamos a una pausa para pasar al tema de las mujeres nacionalistas. Regresamos pronto. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una élite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme sin participación, síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir las arroz y habichuelas, pues yo por lo menos no me considero el traductor de las arroz y las habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Regresamos a tu museo virtual Veo Veo por Bonita Radio. Nos puedes encontrar por www.bonitaradio.net y los programas de Veo Veo tu museo virtual www.youtube.com. Estábamos comentando sobre las mujeres nacionalistas. La doctora Santiago está en esa investigación, está trabajando esa investigación y nos gustaría que nos hablara sobre ese trabajo. Bueno, gracias. Te quería comunicar que las mujeres nacionalistas van a tener diferentes frentes y vamos a tener unas mujeres que van a ser unas académicas, ¿verdad? Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico tenemos a la profesora Isabelita Gutiérrez del Arroyo, que ¿verdad? En el campo de la historia es muy reconocida, pero es una de las grandes nacionalistas dentro de la universidad. Los estudiantes conocen en la Facultad de Ciencias Sociales graduados el edificio El CRA, ¿verdad? El CRA. Pero es Carmen Rivera Alvarado, que era una gran nacionalista y tiene un artículo muy bueno publicado sobre la historia de las mujeres nacionalistas. Los que lo quieran leer, ¿verdad? Es un artículo muy importante el que va a documentar la historia de las mujeres nacionalistas, porque ya profesoras que estaban viviendo, ¿verdad? Esa época se dan la tarea también asumir unas posiciones políticas dentro de la Universidad de Puerto Rico. Ay, qué interesante. Luego, hay otras más, ¿verdad? Pero desde los 1930 vamos a tener que nuestra Julia de Burgos, ¿verdad? También. Que hemos celebrado en su centenario recientemente, va a publicar artículos muy importantes sobre la responsabilidad de la mujer en la lucha patriótica. Y esa responsabilidad en uno de sus poemas sobre la labor de la mujer libertaria es que tiene que estar comprometida con la libertad de Puerto Rico. Y de las investigaciones se ha dado a la luz se va a dar a la luz pública que ese viaje, unas personas hablan de Julia de Burgos como que una poeta viajera. Julia de Burgos no se va de Puerto Rico en realidad porque ella se quiere ir de Puerto Rico. Había unas condiciones políticas en las que ella estaba haciendo unos pronunciamientos muy fuertes que el espacio político no le iba a dar la libertad de ella seguir publicando no solamente sus poemas, sino teniendo esas convicciones políticas hacia la libertad de nuestra patria. Así que eso es un aspecto también que tenemos que ver. Ella también va a tener mentoras como lo es Trina Padilla de Sanz, que va a ser una mentora de ella que no va a claudicar en la convicción de la lucha patriótica. Vamos a tener también otras que van a ser unas activistas, ¿verdad? Unas activistas, y de eso puede hablar más don Heriberto, que ha tenido la gentileza
de mostrarme parte de sus documentos para mi investigación, en la que yo me ha permitido ver un epistolario donde diversas de las misiones de estas mujeres nacionalistas no solamente va a ser en el frente de la tribuna, sino que van a estar también a cargo de mantener comunicación con los compañeros que están en prisión y que no les falte, ¿verdad?, las cosas básicas, y que no se sientan tan aislados y tengan esa carta que les da ese trato humano, ¿verdad? Es en una asamblea en Vieques que se da la participación de las mujeres, que se crea el capítulo de la mujer dentro del Partido Nacionalista. Es a finales de los 30. Ay, mira, entonces, ¿qué pasa? temprano. Pero la documentación clara sobre cómo se cambia de las hijas de la libertad o las hijas de la libertad y las enfermeras de la República y luego las mujeres nacionalistas, vamos a ver que no podemos marcar así como unas fechas divisorias, sino que se va a dar esa evolución histórica, y ellas lo que nunca van a claudicar es que ellas tienen voz y participación en el partido. Y entonces la historiografía del partido generalmente relega esa participación de la mujer, ¿verdad?, a espacios marginales, cuando en realidad en la visión albizuista, porque eso lo vemos en el epistolario de Albizu entendía que la participación de la mujer era tan importante como la participación de los cadetes. Sí, como Hostos, ¿verdad? La educación científica, la mujer de Hostos. Y qué bueno que marcas eso de que hay 3 etapas, ¿verdad? Que no son marcadas, pero que son 3 etapas, porque uno siempre, en el caso mío, me he quedado con la idea de las enfermeras. Y entonces, ¿por qué las enfermeras? Pero hubo un proceso. Bueno, lo que pasa es que tú vas a ver que en las primeras publicaciones, por ejemplo, cuando Julia de Burgos escribe en los periódicos, ¿verdad?, firma como miembro, ¿verdad?, y tiene una posición de liderato, de presidenta de las Hijas de la Libertad. Ah, ok. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos del momento histórico de la masacre de Ponce, ¿verdad?, ya las calificamos como enfermeras porque ellas utilizaron la vestimenta de la enfermera, pero eso no lo podemos ver aislado a lo que estaba ocurriendo históricamente sobre las posiciones de la mujer en las luchas políticas mundialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Me imagino que estás mirando aquí una foto, ¿verdad? Sí, justamente una foto. De que está en el libro titulado La insurrección nacionalista en Puerto Rico de 1950, Ajá, de Miñi Seijo, que nos presenta, ¿verdad?, a Albizu Campos rodeado de varias mujeres, de las mujeres que estaban activas en el Partido Nacionalista. Recientemente han habido investigadores que han publicado libros sobre este aspecto, y eso es buenísimo, ¿verdad? Claro. Porque mientras más documentación tengamos disponible, mejor. Pero en realidad las mujeres no estaban en un plano invisible. Inclusive cuando Albizu es encarcelado, él nombra a su esposa presidenta plenipotenciaria del partido. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en ausencia de él, ella es la que dirige, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa? Ella también va a sufrir, esa familia sufre grandemente por la opresión, no solamente a Albizu, sino a la familia completa. Exacto. O sea, doña Laura va a tener que viajar, salir de Puerto Rico, y va a ir a México, y entonces luego en México ella conoce al Che Guevara y conoce a Fidel Castro. Entonces luego, pero todavía ella no sabe a dónde va a ir. Después va a Perú,
su país natal, se da cuenta que por haberse casado con Albizu, entonces ya no tiene gozo de la ciudadanía peruana, así que entonces no es hasta que está la Revolución Cubana que entonces le dan el reconocimiento a doña Laura de que vaya a vivir en Cuba. Y entonces luego la nombran representante de Cuba a las Naciones Unidas. O sea que la lucha de las mujeres y la participación de las mujeres va a ser en diferentes frentes. La historia de Ruth Reynolds, por ejemplo, que la llaman la americana nacionalista, no es que sea la americana, no podemos reducirla a la americana nacionalista, porque Ruth Reynolds va a tratar de crear organizaciones en los Estados Unidos que van a luchar por la independencia de Puerto Rico dentro del marco conceptual del derecho internacional. Exacto. Y entonces estas van a ser unas luchas comunitarias donde no solamente van a haber americanos blancos, sino que van a haber puertorriqueños y van a haber ciudadanos afrodescendientes, ¿verdad? Claro. Afroamericanos envueltos. Entonces va a haber una lucha también allá de cómo se organiza una resistencia no dirigida por una mujer, pero orquestada por una mujer. Entonces, y ese es tu próximo libro. Este lado de que Albizu es este líder que no tenía un marco conceptual de cómo él veía la lucha por la independencia y que una persona dogmática, tenemos que romper con eso, porque los que han leído los documentos, más bien sus epistolarios, los documentos de archivo, entrevistamos a los testigos de diferentes momentos históricos aquí en Puerto Rico, en Nueva York, en diferentes partes de Latinoamérica. El Partido Nacionalista tenía conexiones ya en Estados Unidos, en Haití, en Santo Domingo y en partes de Latinoamérica. Y es desde Cuba que van a salir muchas de las publicaciones, porque ya doña Laura, donde está, es en Cuba. Qué magnífico y qué interesante, y supongo que eso viene para un libro pronto, ¿verdad? Sí, esperemos que sí. Sí. Yo debo así mencionar como anécdota que mi mamá estudió con Fidel en Cuba. En México. Él estudió en la UNAM. Y él era estudiante de leyes y mami también les tocó. Estoy hablando de los finales de los 40. Les tocó coincidir, ¿verdad? Y uno de los sitios que se visita cuando uno va a la Ciudad de México es donde se la pasaba Fidel, que era un café en el centro de la ciudad, donde Fidel hacía sus reuniones y todo eso. Así que nos unimos por distintos medios, ¿verdad? El Cosmos se encarga de unirnos a todos. Claro. Así que su experiencia, ¿verdad?, vivida con estas mujeres libertarias, en el caso de Blanca Canales, tan importante en toda esta gestión. Sí, fíjate. Blanca fue una de las primeras trabajadoras sociales que graduadas de la Universidad de Puerto Rico, junto a doña Carmen Rivera de Alvarado, la hermana que murió, que estaba siempre en defensa de los presos, doña Trina, sí, que fueron de las primeras mujeres que se graduaron de la universidad. Blanca era una mujer increíble, con un sentido humanitario. Ella tenía una hacienda, ¿no? Y ahí ella le daba terreno a la gente para que lo cultivaran. ¿Y usted vivía ahí como lo que le llamaban antes agregado? Agregado. Papá tenía un pedacito de terreno que luego Blanca me lo cedió a mí. Ay, qué bien. Por escrito. Pero que pasa que cuando se quema Jayuya y se quema también, donde estaba la corte, pues todo eso se perdió. Pero ese pedazo de terreno todavía sigue siendo mío. Ah, qué bueno, eso un pedazo de patria. Pero eso lo invadieron mis sobrinos y ya no me pertenece. Pero a los Marín Torres. Sí. Pero las mujeres, por ejemplo, de Coabey, que eran increíbles, Doris Torresola, Angelina,
Blanca, había una señora Collazo en el pueblo, y había un grupo de mujeres que también iban a cocinar a casa de Blanca Canales, que no participaron en la revolución porque no se les avisó, pero que si no hubiesen participado también. Una prima mía, Digna Marín, que fue la que le salvó la vida a don Pedro cuando él le dio el derrame cerebral, pues también fue gestada. A ver, cuéntenos en la próxima sección esa experiencia de tan joven, haber estado preso, y el resto de su vida hasta hoy, porque suponemos y estamos claros, si a los menos que hemos hecho, sabemos que estamos carpeteados, imagínese usted que ha corrido, ¿verdad? Suficiente. Vamos a una pausa y regresamos pronto. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitasradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a tu programa Veo por Bonita Radio. Dialogamos en esta ocasión con don Heriberto Marín Torres, y el don es gigantesco en mayúscula, ¿verdad? Por toda su trayectoria, y la doctora Janine Santiago. Usted estaba dialogando, ¿verdad? Nos estaba expresando sobre cómo entró, cuánto tiempo estuvo preso, esa verticalidad que después de salir de la cárcel lo mantiene activo, luchador, ¿verdad?, de nuestros derechos. Yo fui sentenciado a cadena perpetua. Ay, bien, eso no más 45 años más para cumplirlo consecutivamente. O sea que tenía que resucitar después de muerto para cumplir 45 años más. Eso cuando uno lo dice suena, ¿verdad?, ridículo. Pero es como cuando le dicen a una persona que mató 8 personas, tiene 8 perpetuas. Como si, bueno, con una le basta, ¿no? Tiene una vida nada más. Pero usted no mató a nadie, porque... No, yo no maté a nadie, ni mi participación, si vamos a ver, no fue tan extensa como otros. Pero volviendo al asunto de la mujer, la mujer tenía en el Partido Nacionalista, tenía jugaba un papel importantísimo. Y esas mujeres que cuidaron a don Pedro, cuando don Pedro fue liberado entre comillas, indultado en el 1953, después de haberlo jadeado, haberlo quemado, ¿no? Qué terrible, ¿verdad? Sí. Y eso se supo después. Claro, esas mujeres, Juanito Ojeda, Doris Torresola, Carmín Pérez, Isabel Rosado, bueno, fueron mujeres increíbles, mujeres no se casaron para dedicar su vida a la independencia de Puerto Rico, y mujeres guapas, bonitas. Doris Torresola, una mujer preciosa,
pero una mujer preciosa. Y Carmín en sus tiempos, después cuando salió, pues se usaba a las ropas maones, ¿no? Uh-huh. Pero eran unas mujeres que increíblemente valientes, dedicadas a la lucha y sobre todo cuidaban de la vida del maestro como si fuera un padre. Y eran enfermeras, ¿verdad? O sea, no que eran enfermeras de oficio, no. Sino que esa organización de enfermeras yo creo que era como una forma de proteger a los cadetes. ¿O no? Lo que pasa es que la conceptualización de enfermeras surge más para la época de la masacre de Ponce. Y luego ellas se ven como mujeres nacionalistas comprometidas con la lucha de la libertad de Puerto Rico. Entonces, estas categorías, ¿verdad?, que les queremos imponer nosotros, que si eran enfermeras o que si eran feministas, ¿verdad? Obviamente cuando vemos pues los postulados de lo que es una mujer feminista, pues sí lo eran, pero ellas en realidad se hablan de ellas mismas y se definen a ellas mismas como mujeres políticamente activas en el Partido Nacionalista. O sea que yo creo que eso es algo que tenemos que tener cuidado porque es desde la mirada, ¿verdad?, de nuestro presente que tratamos de imponerle unas categorías para también como que frisarlas en esos momentos históricos. Y ellas estaban comprometidas con esa lucha cotidianamente. Y es bien importante nombrar, porque don Heriberto lo dijo, que no solamente era la lucha por la independencia, sino que estas mujeres nacionalistas van a ser las pioneras en articular la lucha en defensa de los prisioneros políticos en Puerto Rico. Y en eso es bien importante nombrar a doña Isabelita Rosado, porque hay documentación extensa de los esfuerzos que ella hizo para que se estuviera velando por los derechos de estos prisioneros políticos. Eso está bien. Sobre todo Isabelita Rosado, Doris Torresola y Angelina Torresola y Juanito Ojeda. Fueron 4 mujeres que todo el tiempo que nosotros estuvimos presos, estaban ellas atentas, claro, tanto para don Pedro, que don Pedro necesitaba unas cremas especiales que venían para defenderse de los rayos lumínicos que él decía que le atacaban. Y don Heriberto, entonces finalmente no cumplió la perpetua dentro de la cárcel. No, yo cumplí 9 años. 9. En el 1959 fueron un viernes, me llamaron, me dijeron, tenemos buenas noticias, lo indultaron y sale el lunes. Y así fue. Pero quiero mencionar que don Heriberto estuvo preso en La Princesa, primero en la cárcel de Arecibo, luego en La Princesa y luego en el Oso Blanco. Con don Pedro Conteré, sí. Y luego en la cárcel federal por lo de Vieques. Ok. Es más reciente, la de Vieques. Sí, porque nosotros no le reconocimos derecho a ninguna corte, tanto colonial como imperial, de juzgar a un puertorriqueño por defender la independencia de Puerto Rico. Claro, definitivamente, en la medida que lo reconoce. Por eso no nos defendimos en ninguno de los juicios, ni en los federales ni en los estatales. Y estuvo 9 años seguidos, 9 años consecutivos. Sí. Arecibo, San Juan. Y el Oso Blanco. Y el Oso Blanco. Pero es importante decir La Princesa, porque La Princesa es hoy las oficinas del Departamento de Turismo, pero en realidad, si tuviéramos un museo de la Resistencia, tenía que estar identificado como una de las cárceles más horribles, ¿verdad?, de la historia de Puerto Rico. Que conste, yo no estoy tan mayorcita, pero yo recuerdo subirme en el Parque de las Palomas y mirar hacia abajo y verlos en el pasillo de atrás y ellos hablando, ¿verdad?, y haciéndonos señas y nosotros chiquitos y chiquitas haciéndoles señas desde arriba. Yo recuerdo cuando era cárcel. Así que usted está activo
No, claro. hasta la muerte. Hasta y la yo muerte. creo que después de la muerte también. También después Sí, de la claro. muerte. ¿Y qué entienden estas décadas que hemos vivido, que usted ha vivido en el momento de hoy? Yo venía escuchando una canción que tenemos que estar en la calle. Hay que estar en la calle luchando, ¿verdad? Sí, porque verdaderamente ninguna crisis se da a favor del pueblo. Todas las crisis es para enriquecer a otros. Claro. ¿Qué nos cuenta? El asunto es que yo no creo de que en Puerto Rico, aunque en la colonia puede pasar cualquier situación, ¿no? Pero que aquí pueda haber una revolución armada en este momento, ¿no? Es bastante difícil. Pero hay otras formas de lucha. Está la lucha con el voto, está la lucha de desobediencia civil, que nos dejó tanto durante el asunto de Vieques. Yo creo que en este momento los puertorriqueños, con el asunto de esta dictadura que nos han impuesto, que ha sido volver antes de la ley Foraker, tenemos que unirnos y demostrarle al imperio que aquí hay un pueblo de pie. Pero nos han dividido, pero nos han dividido porque el imperio, ese ha sido el imperio muy, muy, muy inteligente. Pero cuando uno mira... Pero nosotros somos más inteligentes. Sí. Somos inteligentes. Lo que pasa es que nosotros somos más heroicos que ellos. Porque este es un pueblo heroico. Y ahí me decía Ricardo Alarcón ahora cuando vino a Puerto Rico y en Cuba. Me dice, ustedes son más heroicos que nosotros. Claro. Porque ustedes no le han podido robar, todavía no han podido quitar el idioma, ni las costumbres, ni nada. En 700 años que llevamos de coloniaje. Eso es. Y pues yo sinceramente, y lo digo con toda franqueza, yo voy a votar por María de Lourdes Santiago. Bueno. Porque creo que es el único movimiento de los dos partidos que uno puede demostrarle al imperio, mira, aquí hay un Puerto Rico de pie, que mientras más nos oprimen, más resistente es, ¿no? Exacto. Vamos a demostrarle que vamos a subir la cantidad de votos para ver, porque si nos seguimos dividiendo y unos por acá y otros por allá, eso es lo que le gusta al imperio. El imperio lo que le gusta es eso. Pero hay una preocupación que tenemos que llegarle a todo el mundo, a los sectores que ahora mismo pues sienten muy duro la cuestión de no trabajo, etcétera, meterse uno. Recuerdo en los años 70 que había mucha participación en los residenciales, había mucha participación en los barrios. Era bien activa la presencia de los independentistas. Eso, volvemos a lo mismo, se ha menguado, se ha convertido en un movimiento, digo, nada más lo tiro al medio. Sí, muy activa, fíjate, muy activa, pero sin embargo, cuando iba al asunto de los votos, se hacía salir agua. Y cuidado que se rescataron terrenos en Puerto Rico. Terrenos, Villa Sin Miedo, un paquetón de Villa Justicia, que se rescataron y que lo hizo, eso fue un trabajo, era cuando aquello de arriba los de abajo, ¿no? Sí, arriba los de abajo. Sí, ¿no? Y luego cuando tenían que votar, pasó como en Vieques. En Vieques se luchó por Vieques hasta lo último y el menos político que le dieron reconocimiento fue a quien más luchó por el asunto de Vieques, que fue Rubén Berrío. Bueno, nosotros aquí en Bonita Radio, en Veo, queremos mantener la invitación aquí a la estación. Nos parece que tenemos mucho más que hablar. Hay muchísimos temas, hay muchas cosas de qué hablar. Qué pena, ¿verdad? Que existe el tiempo y el tiempo pues se mide. Estoy bien agradecida, de verdad, de tenerlo aquí siempre. Yo he sido parte de su fan en Facebook y en todos los lugares. Soy parte de su... Sí, porque es que de verdad es un honor encontrar árboles así. María Eva, mira, y don Heriberto ha documentado, ¿verdad?, sus memorias en 2 libros. En uno, el primero titulado Eran Ellos,
que me estaba hablando ahora de camino acá, que va a salir otra edición. Y el Coabey. segundo, Coabey, el Valle Heroico. Bueno, pues cuando salga aquí lo vamos a presentar. Cuando No, los dos han sido publicados. Lo que pasa es que él va a tirar otra edición de Eran Ellos. Cada uno ha tenido 3 ediciones y se han agotado. Pues entonces los esperamos prontamente. Sí, ¿cómo no? Agradecida siempre. Les habló la doctora Marielba Torres, siempre a la orden. Chévere. Escuchas Gracias. Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.